La perashá de Noaj nos relata que Noaj era un hombre íntegro. Noaj ish tzadik tamim haya bedorotav. Noaj era un hombre justo, tamim haya bedorotav. Íntegro era en sus generaciones. Ya el comentarista Rashi destaca de que hay una discusión en la Gemara. Si Noaj era tzadik en sus generaciones, ¿qué hubiera pasado en otras generaciones? He sabido que la generación de Noaj era la más corrupta, tal vez, del mundo, donde hasta los animales se corrompieron. Todo en esa época era adulterio y también robar. Era muy fuerte esa generación en todo el tema, lo que es el robo, Gezel, Hamas y todo lo que era el tema también de adulterio. A tal grado que también los animales llegaron a cambiar sus especies. Y si Noaj pudo en esa generación ser un hombre tzadik, justo, íntegro, también Mayabe Dorotad, ¿qué hubiera pasado si hubiera estado él en la generación de Abraham Avinu? Hay quien opina, si en su generación era un hombre tzadik, con más razón que la generación de Abraham Avinu, donde ya la gente ya reconocía un poquito más a Hashem, que Noaj hubiera sido, con más razón que hubiera sido un tzadik muy grande. Por otra parte, hay hajamim que opinan, no así. Hay hajamim que opinan que Noaj en su generación era un hombre tzadik. Sí, es verdad, en una generación muy difícil, pero Noaj era una persona, era lo mejor de lo peor. Pero si hubiera estado en otras generaciones, en la generación de Abraham Avinu, en la generación de, de Moshe, de toda la gente que estuvo en el desierto, tal vez Noaj no sería una persona que hubiera destacado tanto. Así hay hajamim que opinan. Como una prueba de esto, dicen los hajamim que Noaj era miktanea maná. ¿Qué era miktanea? ¿Qué significa miktanea maná? No creía tanto que iba a venir el diluvio. Creía y no creía. Ma'amin ve no ma'amin. Hasta que tuvo que entrar al arca, mi peneme amabul, como dice el pasuk, por las aguas del diluvio. ¿Qué quiere decir? No entró al arca porque ya iba a venir el diluvio, sino hasta que no vio que empezó el aguacero a venir y empezó y vio de que se veía muy fuerte, ahora sí se animó a entrar al arca. ¿Por qué? Porque Noaj mismo no creía tanto en que si iba a haber diluvio o no. Sí, la construyó el arca 120 años, pensando de que tal vez venga, tal vez no venga, tal vez Akadosh Baruj Hu se apiade, o tal vez no lo va a cumplir, no lo va a llevar a cabo, pero así con una firmeza total, con una emuná completa, con una fe completa que tenía en Hashem que de verdad va a venir el diluvio. Noaj, dicen hajamim, que no tenía esa fe. Eso nos dice que Noaj entonces tal vez no era de las personas más grandes si hubiera estado en otras generaciones. Tal vez en su generación sí era una persona muy justa y muy completa, muy íntegra, pero en otras generaciones no había sido Noaj como otras personalidades. Dice el Ktab Sofer algo muy bonito. Dice él, tal vez Noaj, si hubiera estado en la generación de Abraham Avinu, no hubiera sido como él. ¿Y por qué? Como toda la gente suele decir, Abraham Avinu se dedicó a convertir a los hombres, Sará convertía a las mujeres, o sea, Abraham Avinu hizo mucho por la gente. Hizo mucho por la gente, por difundir lo que era el nombre de Dios, que la gente sea monoteísta. En esos tiempos toda la gente hacía idolatría. Inclusive Terah, el papá de Abraham, también tenía muchos ídolos. Como sabemos las famosas historias, que Abraham vino, rompió los ídolos de su papá y puso el bat en el ídolo más grande. Y llegó su papá y le dijo, ¿qué pasó aquí? Le dijo, no, se pelean los ídolos y el mayor destruyó a todos los demás. Y le dijo el papá, ¿cómo puede ser si los ídolos no se mueven? Le dijo Abraham vino, entonces si no se mueven, ¿cómo crecen ellos? Etcétera. No es el momento de alargar en este tema, pero
Abraham Avinu fue la primera persona en su época que era monoteísta, que empezó a creer en un solo Dios que era Hashem. Y él empezó a difundir eso, a hacer que las personas empiecen a creer en eso. Él a los hombres y Sará a las mujeres. Entonces Abraham Avinu hizo mucho por la gente. Noah, sin embargo, no hizo nada. 120 años construyendo la Teba. Bueno, a ver si logras que alguien haga hacer teshuvá por ti. A ver, vamos a ver eso. Y no, vemos que Noah nada más, él, su esposa y sus hijos. ¿Y dónde está toda la humanidad? Bueno, 10 personas, 7 personas, 3 personas, 2 personas, 1 persona más. Nada. Noah no hace mucho por la gente. Y eso tal vez es parte de la crítica que hay hacia Noah, según la opinión que critican a Noah. Dice el K'tav Sofer: yo vengo a abogar por Noah. ¿Sabes por qué Noah no miró hacia afuera? Porque Noah tenía una educación que inculcar adentro de su casa. Él tenía hijos. Él sí tenía hijos. Y al tener hijos para él era más importante que sus hijos se conserven y se salven de toda la corrupción que había afuera en la calle, que ir y difundir la Torah. Dice el K'tav Sofer todavía algo más fuerte. Es muy fácil cuando una persona no tiene hijos como Abraham Avinu difundir la Torah en las afueras, porque no tiene un jinuj, no tiene una rama que especializarse en su casa, porque no tenía hijos Abraham Avinu hasta los 100 años. Pero cuando Noah tiene hijos, Noah lo primero que vio es su familia, sus hijos, y luego ir a ver por los demás. Y eso es un jizuk muy, muy, muy grande que una persona debe de aprender. Muchas veces es fácil hacer gesed afuera. Es fácil ver por los demás afuera, pero dejamos nuestra casa, dejamos nuestras esposas, dejamos a nuestros hijos, dejamos a todo lo que a nuestra misma persona la abandonamos. Tú tienes que darte tiempo a ti mismo, tienes que darte tiempo a tu esposa, tienes que dedicar tiempo a tus hijos. Eso es lo principal. Lo primero que una persona tiene que dedicarse es en su casa. Y ya después, ahora sí ver por el prójimo, ver por los demás y hacer por todo Klal Israel. Pero si una persona primero empieza afuera y luego abandona todo lo que tiene adentro en su casa, ese no es el camino que Hashem quiere. Hashem quiere que una persona atienda su familia, sus hijos, su esposa, a sí mismo. Y también, claro que sí, es muy importante ver por los demás, ver por todo Am Israel. Pero no barminan, al revés, cambiar los papeles. Es lo que dice el K'tav Sofer. Noah, ¿por qué no vio por la gente, por la humanidad? Porque él tenía un changarro que atender. Ese changarro era su esposa, sus hijos. Sus hijos. Pero si él empezaba a ver por los demás, Noah corría el miedo de que Barminan, sus hijos, se desvíen del camino de la Torah y él tal vez haga gente, pero de su familia no quede nada. Es un pequeño mensaje que nosotros nos podemos llevar de esta perashá de Noah, que a pesar que mucha gente critica a Noah, porque Noah tal vez en las generaciones de Abraham Avinu, ahí está, Abraham Avinu hizo mucho por la humanidad y Noah no hizo mucho por los demás, pero Noah supo ver por su familia. Y es fácil ver por los demás cuando una persona no tiene familia, pero si una persona tiene hijos, lo primero que una persona tiene que hacer es ver por su propia familia. Shabbat Shalom.